¿Se ve el video, la pantalla? ¿Se ve? ¿Se comparte bien? Sí, ingeniero. Sí, se ve. Ya, estamos bien entonces, ¿no? Sí, ya. Álgebra vectorial, y como el primer punto de este subtítulo está referido a la suma y resta de vectores, en particular en sistema de coordenadas cartesianas. En lo posible vamos a hacer solo en este sistema, pero si algún rato se presenta la dificultad de manejo del sistema de coordenadas cartesianas, también intentaremos hacer en otro sistema de coordenadas polares, digamos, o cilíndricas. ¿Ya? Bien. Es referente a la suma, que se llama también vector resultante. En este caso tenemos dos vectores, v sub 1, v sub 2, representado en el sistema de coordenadas cartesianas. La composición mediante el método del polígono, del paralelogramo, como hemos aprendido desde el colegio, a eso se llama suma vectorial o simplemente vector resultante. Mostramos para dos vectores, pero podemos hacer eso para 3, para 5, para n vectores. No importa dónde estén colocados, simplemente trasladamos de posición a todos los vectores 1 a continuación de 8, o colocamos todos en el origen y por composición por paralelogramo obtenemos el vector resultante. En el sistema de coordenadas cartesianas, cualquier vector, 1, 2, cualquiera, entonces no es más que la tríada ordenada, su componente X, su componente Y, su componente Z. ¿Sí? ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. Ya. Si es así, un vector, entonces lo será también los demás vectores, y el vector resultante viene a ser la suma de todas ellas, es decir, componente con componente, X con X, Y con Y, Z con Z. ¿Sí? Entonces, solamente en columna sumamos los X con X, Y con Y, Z con Z. Entonces, el vector resultante también es otro vector con sus tres componentes. Teniendo eso, nosotros nos adelantamos, nos apuramos con ejemplos. Por ejemplo, sean tres vectores 1, 2 y 3. Inmediatamente pedimos o nos proponemos calcular la suma o resultado. Como pueden ver, a ver, X con X, 3 más 0, menos 1 viene a ser 3 más 0, era 3 nomás, menos 1, 2. Lo mismo para el componente Y, lo mismo para el componente Z. Así que es la operación más sencilla, hallar la resultante de vectores en el sistema de coordenadas cartesianas. Suma algebraica, X con X, Y con Y, Z con Z. Pero y si además el profesor o en el examen tenemos que calcular la magnitud, apelamos a Pitágoras, ¿no? En el espacio, componente X al cuadrado, componente Y al cuadrado, componente Z al cuadrado. Aquí positivos, pero si fueran negativos tampoco importa, porque los negativos los elevamos al cuadrado y se vuelven positivos. Jamás debemos tener una cantidad imaginaria dentro de la raíz, o negativa, ¿no? Daría imaginaria, eso no es parte de nuestra materia. En este caso, la suma de los cuadrados da raíz cuadrada de 14. Podemos sacar con decimales o dejarlos ahí también. Si además nos piden la dirección de este vector referido a nuestro sistema de coordenadas cartesianas, entonces lo que hacemos es aplicar los cosenos directores. Dentro de los cosenos directores, alfa, beta como arco coseno, beta como arco coseno de componente X sobre la magnitud del vector total resultante. Aquí componente Y para beta y componente Z para el ángulo gamma, que es el ángulo que forma con el eje Z. Así entonces seguimos tratando los vectores como siempre lo hemos hecho. Pasamos al siguiente punto, superada la suma de vectores. Ahora, resta de vectores.
previamente lo que hacemos es definir el vector negativo de cualquier vector de A, de B, de C. No es más que el mismo vector, tiene el mismo tamaño, tiene la misma dirección, solamente tiene sentido opuesto o está con el signo precedido menos, ¿sí? Lo quiere decir que el vector en sus componentes, si tiene 1, 2, 3, 4, su negativo, solamente a cada componente le afectamos por el menos, ¿no es cierto? Menos 1, menos 4, etc. Así será el vector opuesto o el vector negativo de cualquier vector. En este caso, recurriendo también al método gráfico, tenemos el vector A, a continuación el vector B, o sea, estaba para acá, lo he copiado ahí. Entonces represento aquí el vector negativo de B. Como es A menos B, entonces a B le trazo su vector negativo. Tiene la misma dirección, el mismo tamaño, solamente sentido opuesto. Y para restar A menos B, lo único que hacemos es componer A con el vector menos B como si fuera una suma. Es decir, por tanto, A menos B no es más que A más, entre paréntesis, el vector negativo de B. Y lo sumamos, si quieren gráficamente, por el método de paralelogramo. O polígono, no importa, en nuestro caso como ejemplo, sean los vectores entonces A, 3, 5, menos 1, y el vector B de menos 4, 1, menos 5, hallar A menos B. Entonces lo que hacemos, A menos B, para nosotros es la suma de los vectores A con el negativo de B. Como B era menos 4, 1, menos 5, el menos le afectaba 4 más. Aquí 1 era positivo, aquí menos 1, 5 era negativo, más 5. La suma de estos vectores nos da la resta A menos B. Y si nos piden la magnitud, nos piden la dirección, lo mismo seguimos aplicando como para cualquier vector, Pitágoras y cosenos directores. Aquí en general puede haber problemas ya combinados. Por ejemplo, que sea el vector A y B del ejemplo anterior, pero además el vector C con componentes menos 4, 6 y 1. Lo que se pide es A más B más menos C. Entonces, ¿qué hacemos? Como la suma goza de propiedades asociativas y también disociativas, primero podemos sumar A más B y luego sumarle el opuesto de C. Pero mejor nos abreviamos lo que ya dijimos, sumar algebraicamente componente con componente. Entonces nos fijamos, A en componente X tiene 3, en B es menos 4, hasta ahí tenemos menos 1. Y componente C es menos 4, pero como tenía que ser, está precedido el signo menos, estamos restando, entonces vuelve más 4. De esa manera, el resultado para componente X de toda esta suma es simplemente 3, y de esa manera también se procede con los demás componentes. Y lo mismo nos pueden pedir la magnitud, la dirección, siempre lo mismo. Prosiguiendo, la segunda familia de operaciones que se hacen con vectores es la multiplicación o producto escalar y producto vectorial. Dos vectores se multiplican escalarmente con el propósito de deshacernos de vectores y convertirlos a un escalar. Muchos problemas como el trabajo y otros requieren eso. Mejor es explicar el trabajo, por ejemplo, en términos de la fuerza aplicada versus distancias recorridas. Entonces, ambos son vectores, pero el resultado es un escalar. Así que a partir de vectores, ¿cómo obtener escalares? Mediante el producto escalar. También este producto se conoce como producto punto, y si los vectores forman un cierto ángulo entre sí,
Para nosotros, la definición de A por B escalarmente es un escalar. Simplemente es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector y por el coseno del ángulo que forman entre sí. Pero ante todo, el resultado es un escalar. Los resultados que tiene esta operación tienen un valor máximo A por B simplemente para ángulo θ 0, porque coseno de 0 es 1. Es el máximo valor que tiene. En realidad son dos vectores paralelos, dan lugar a un producto escalar de valor máximo. Tiene un valor 0 este producto escalar, se anula para todo ángulo 90 grados, 270 grados, pero particularmente 90 grados porque coseno de 90 grados es 0 y de esa manera el 0 le anula a las magnitudes de A y B. Tiene un tercer valor que es el mínimo, menos A por B, para el ángulo θ de 180 grados, porque coseno de 180 grados es menos 1. Entonces, A por B escalarmente cubre todo este ángulo, desde el menos A por B, pasando por 0 hasta A por B. Podría ser cualquier valor, negativo o positivo, pero dentro de este rango de valores. Un mínimo y un máximo. Asimismo, como en este capítulo estamos trabajando con los vectores, pero expresados en sus componentes cartesianos, si A es componente X, Y, Z, B lo mismo con componentes Bx, By, Bz, entonces multiplicar A por B y en base a estas propiedades, si son perpendiculares 0, por ejemplo, componente X con componente Y, componente X de A, componente Y de B, son perpendiculares, por tanto es nulo. Únicamente aparece productos X con X, Y con Y, Z con Z, como podemos ver, los demás se anulan, entonces tenemos a X por Bx, A sub Y, B sub Y, A sub Z por B sub Z. Este es el producto escalar más simple que tenemos, pero siempre en términos de sus componentes. En resumen, se tienen las magnitudes de los vectores y el ángulo que forman entre sí, será la forma de calcular cuánto vale A por B. Y si tenemos a los vectores expresados en sus componentes, usaremos este segundo resultado. Los valores, dijimos, pueden ser positivos, negativos, incluido el 0. Para también recordar, ejemplificamos, sean los vectores A y B, 5, 3, menos 1 y B, menos 4, 0 y 2. En este caso, más que meramente calcular el producto escalar, se pide qué ángulo forman estos vectores, es decir, θ. Calculamos previamente las magnitudes de A. La magnitud de A, recordamos, es componente x al cuadrado, componente y al cuadrado, componente z al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Menos 3 al cuadrado, 9. Menos 1 al cuadrado, 1. Entonces, 25 más 9, 34 más 1, 35. Lo hemos hecho para B. A continuación, multiplicamos escalarmente, como conocemos sus componentes, 5 por menos 4, el componente Y menos 3 por 0, y así el resultado es menos 22. Y con estas dos operaciones previas, calculamos inmediatamente el ángulo entre los vectores, es decir, de su definición, coseno de θ despejamos y de esa manera simplemente es reemplazar A por B por componentes, menos 22, y A por B por separado sus magnitudes, raíz cuadrada de 35, raíz cuadrada de 20. El resultado nos da el ángulo que forman estos dos vectores. No tiene solamente un resultado. Pueden tener en algunas calculadoras 8 resultados incluso, o 2 resultados. 2 rectas, ¿cuántos ángulos forman? Un ángulo menor y un ángulo mayor. Entonces, en algunos casos, en algunas calculadoras les da el ángulo mayor, en otros puede darles el ángulo menor.
¿Sí? A ver si retrocedo un poquito. A ver. Por ejemplo, estos dos vectores, A y B. Entonces, forman este ángulo, pero también forman el otro ángulo. Este proyecten este ángulo con, o en este caso, digamos, este vector, si prolongamos, forma este ángulo, pero también forma este otro ángulo con el eje X. Entonces, todo recta con otra recta o entre dos vectores siempre van a formar dos ángulos, uno menor a 90 grados y el otro mayor a 90 grados. A eso nos referimos al hablar de dos resultados. Así que no se alarmen si en algún ejemplo puede darse que se presenten más de un resultado. Entonces tenemos ya el producto escalar. Ahora vamos a continuar con el producto vectorial. El producto vectorial, también llamado operación cruz o producto externo, para nosotros simplemente producto vectorial de A y B. En nuestro caso tenemos el vector A y el vector B. El resultado ahora es un vector. O sea, si vamos a operar con vectores para conservar que sean vectores, tenemos la suma, la resta. Pero otra forma de operación es producto vectorial, conservamos un resultado que también es otro vector. Ese otro vector es perpendicular al plano que forman A y B, como en este caso A por B. Vectorialmente aquí N, eso es lo que quiere decir perpendicular a este plano en donde se encuentran A y B. Según la regla de la mano derecha, podrían decir que igual sería, ¿no es cierto?, hacia abajo perpendicular también, pero en este caso, según la regla mano derecha. El índice se sugiere hacer coincidir de la mano derecha con el primer vector, y el dedo mayor con el segundo vector, y el pulgar nos da directamente el sentido, la dirección que tiene el vector producto vectorial. O si no, con la regla trigonométrica, si de A giramos contra el reloj hacia el encuentro del segundo vector, entonces el perpendicular nos da directamente el vector, la dirección del vector producto vectorial. Entonces A por B es un vector, dado por la regla mano derecha y perpendicular a por B. Ensayen, porque eso vamos a requerir permanentemente, el de la mano derecha, el índice con el dedo, el primer vector con el índice, y el segundo vector, en este caso el vector B, con el dedo mayor, y inmediatamente hacen coincidir, el pulgar apunta en un plano perpendicular. Esa es la dirección del vector producto vectorial. El tamaño de este vector, es decir, del producto vectorial, la magnitud, está definido como la magnitud de A por la magnitud de B, con la única diferencia de que en lugar de coseno, que era para el producto escalar, ahora es seno, del ángulo que forman los vectores A y B. De este resultado, como pueden ver, tiene un valor diferente cero, un valor máximo para θ 90 grados y un valor mínimo 0. Entonces, dentro de esos ángulos se extiende o se expande todo el producto vectorial. En particular nos interesa su comportamiento en el sistema de coordenadas cartesianas. Observen que para dos vectores paralelos, θ es 0 y seno de 0 es 0. Entonces, I por I, J por J, K por K son vectores paralelos, entonces siempre va a dar 0. En cambio,
Los vectores I por J, según regla mano derecha, nos va a dar, hagan coincidir con su mano y con J, y les va a resultar el vector K, vector unitario cartesiano según Z, o I por K menos J, y así sucesivamente va dando. Si es IJ, va a resultar el tercer vector unitario K, y por K va a resultar el vector unitario J, lo que falta, pero depende del signo de la regla de la mano derecha. Y así vamos obteniendo los diferentes resultados. Y finalmente, recogiendo todos los resultados, vamos a obtener que A por B no es más que el desarrollo de un determinante donde la primera fila está ocupado por los vectores unitarios, la segunda fila por los componentes del primer vector y la tercera fila por los componentes del segundo vector. Entonces, como ya saben, pues las determinantes ya no es problema, pues lo aplicamos directamente. En este caso, A sea 1, 2, menos 1 y B menos 1, 0, 3, y el producto vectorial será el desarrollo de ese determinante, donde dijimos en la primera fila IJK, y en la segunda fila los componentes del vector A, 1, 2, menos 1, y en la tercera fila los componentes del vector B. El método como desarrollan determinantes tan solo depende, para mí yo aprendí, filas y columnas. Entonces, para I simplemente hacer esta operación cruz. Y de la misma manera para los demás componentes, a mí me sale componente X6, componente Y-2, componente Z2. Si tiene un error lo conseguimos o no es más. Pero hay que recordar cómo ustedes aprendieron, eso mismo pueden seguir aplicando. Y si encuentran alguna aplicación celular o si tienen alguna computadora, entonces lo mismo. Bien. Eso para producto vectorial. Hasta aquí lo que se refiere a álgebra vectorial. Miren, sumar, restar, multiplicar escalarmente y vectorialmente. ¿Sí? Podemos hacer combinación de productos escalares con vectoriales, etcétera, con sumas incluido o restas, se puede hacer. Para nuestra materia no es tan necesario, y se da, pues habrá que desarrollarlo para ese caso particular, pero ya no como regla general. Jóvenes, consultas hasta aquí, porque vamos a pasar a derivación de funciones vectoriales. Hola. Está todo bien. Todo correcto. Ya, me avisan que tenemos poco tiempo, así que por lo menos hablaremos de lo que es una función vectorial. Entonces, derivación de funciones vectoriales. Pero hay que distinguir qué es una función vectorial. Pero no puedo hacerlo si no recordamos y estamos muy claros de lo que es una función escalar. Una función escalar, por supuesto que es cualquier relación. Bueno, no tan cualquiera, debe cumplir requisitos de continuidad, finitud, etcétera, ¿no es cierto? Lo que han hecho en matemáticas debe ser una función. Pueden haber funciones algebraicas, trigonométricas, exponenciales, etcétera, etcétera. ¿Ya? En este caso, sea una función f de x a una sola variable, por ejemplo, algebraica, una parábola, 5 menos 3x más x al cuadrado. Podría ser más compleja o más sencilla, no importa. Entonces, esta función lo calculamos, por ejemplo, en un punto que corresponde a x, un valor, un 2, y sale un valor. Si no fuera una función, nos saldría indeterminado, infinito, cualquier cosa. Una función tiene que ser finito en cualquier punto. Y continua también. La continua se comprueba mediante la derivación, ustedes deben recordar. ¿Ya? Eso hacemos con las funciones a una variable. Y si la función es a varias variables, como en este caso a 3 variables, es lo mismo, lo sometemos a todos los requisitos de funciones y también calculamos algún valor en un punto, como en este caso 1, 0, 2.
Y reemplazando estos valores donde hay x, 1, donde hay y, 0, donde hay z, 2. Y reemplazo y tengo un valor de 17. Esa es la forma como conocemos o cómo manejamos las funciones escalares. Es decir, no tienen dirección, simplemente varían de una o varias variables y su valor en algún punto es un número, un valor. ¿Sí? Entonces, en relación a eso, ¿qué será o qué es una función vectorial? Por ejemplo, esta es una función vectorial. Un vector que es a una sola variable, su componente x es dependiente de esa variable, su componente y también y su componente z también. No es obligatorio que todos sean variables, podría ser que un solo componente sea variable, suficiente para que la función sea variable. O todos, algebraica, exponencialmente, pueden variar, así que en realidad, entonces, en lugar de tener una función, aquí tenemos tres funciones, uno para x, uno para y, un componente para y, un componente para j, un componente para z. Son tres funciones. ¿Ya? Y para algún valor, como en este caso x igual a 2 también, la función vectorial, similar a la función escalar, igual se calcula reemplazando x en toda vez que aparece la variable x, y el resultado es un vector constante. ¿Sí? Aquí era un valor constante, aquí es un vector constante. ¿Por qué decimos un vector constante? Porque sus componentes no dependen de la variable, tienen un valor determinado. ¿Ya? Y si la función vectorial es a 2 a 3 variables, como en este caso, componente x depende de x y y, componente y de z y x, componente z de x y y, así podemos complicarlos, ¿no es cierto? Entonces tenemos tres funciones, como dijimos, uno por cada componente, y igualmente si queremos encontrar su valor, tendremos también un vector constante con sus componentes x, y z. Entonces, la única diferencia de funciones escalares es de que este no tiene componentes, dirección, no tiene. El resultado en algún punto es un número, un único valor. En cambio acá, los vectores, las funciones vectoriales que son variables de una o varias variables, en algún punto tienen como resultado un vector constante. Y un vector constante tiene tres componentes y cada componente una constante. De la manera más simple, esa es la diferencia que hay entre funciones escalares y funciones vectoriales. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, ingeniero. Ninguna. Ya. Yo creo que el tiempo nos va a alcanzar para este puntito más. Entonces, ¿cómo vamos a derivar funciones vectoriales? Recordando también cómo hacemos la derivada de funciones escalares. Comenzamos, por ejemplo, en este caso con una función constante, f igual a 7, digamos. Esa es una función constante, es una recta, ¿sí? Que no depende ni de x ni de z, ¿no es cierto? Es una constante. Entonces, su derivada respecto de x es 0, obviamente. Y si lo derivan respecto a cualquier variable, es 0. Si tenemos una función escalar a una sola variable, como por ejemplo igual a una parábola, su derivada es 2 por 2, 4x, menos 7, y 5 como es una constante, 0. 4x menos 7. Si queremos hallar su valor en algún punto, digamos x igual a 1, reemplazamos el valor de x con ese valor y nos dará un valor determinado. Para funciones a varias variables, como este caso, por ejemplo, simple, pero que depende de x y z. Aquí ya no hablamos de una derivada común, sino de las derivadas parciales. Así tenemos la derivada parcial respecto de x, respecto de y, respecto de z. ¿Cómo funciona? La derivada parcial es considerar como variable la única variable, en este caso x, y a las demás variables considerar como constante.
Este es el único término que tiene x y su derivada es 3, ¿cierto? Las otras son constantes, por tanto su derivada es 0. Y así se va prosiguiendo con respecto a y, con respecto a z. Y a continuación lo que hallamos generalmente es, bueno, podemos seguir con derivadas de segundo orden, con las derivadas cruzadas, todo se puede hacer, ¿sí? Aquí el concepto más importante que nos ha de ser de utilidad es la diferencial total. La diferencial total de una función a varias variables no es más que la derivada parcial respecto de x por dx, la derivada parcial de la función respecto de y por dy, ¿no es cierto? Así calculamos la diferencial total de una función a varias variables. E incluso podemos también calcular la diferencial total respecto al tiempo, por ejemplo, o alguna otra variable, x mismo puede ser o y. Simplemente le vamos afectando la diferencial total y cada uno de los elementos que intervienen. ¿Sí? Así que eso hacemos con las funciones escalares, pero también lo hacemos con las funciones vectoriales, lo mismo. Una función vectorial constante, cuyos componentes son constantes, su derivada es obviamente 0. Aquí está mal, ¿no? ¿Alguien puede notar el error? Estoy derivando un vector que tiene tres componentes. Pero aquí debería de ser, a ver si me permite corregir, el vector 0 es un vector que tiene componente x0, componente y0, componente z0. No me deja lo corregir, pero ya el vector 0 es el resultado de la derivada de un vector, es otro vector, solamente que es el vector 0. Entre